Hola, mi nombre es Casandra Rodríguez y soy escritora. ¿Qué tal, tiburones? Mi nombre es Jorge Caballero, soy escritor, soy ingeniero, soy programador y soy el fundador de Padbooks. Mi sobrino Gael no le gusta leer. Él prefiere jugar videojuegos en su celular. De hecho, el 68% de adolescentes y niños creen que leer es aburrido, porque ellos necesitan una experiencia más interactiva e inmersiva. Por eso creamos Padbooks. Nuestros Padbooks es una plataforma, es una app. Son libros interactivos donde el lector tiene el poder de tomar decisiones en la historia y cambiar qué es lo que pasa y llegar a finales diferentes. Actualmente tenemos libros para niños, también tenemos libros para jóvenes, tenemos una aceptación gigantesca, más de 1 millón de descargas en más de 100 países. ¿Qué nos están pidiendo? Somos un equipo mexicano, 100% mexicano, pero nuestra empresa está basada en Silicon Valley. Estamos en una ronda de $200,000 ahorita. Ya tenemos $100,000 cubiertos con 4 inversionistas de allá de Silicon Valley y estamos buscando $100,000 más. Como estamos con los otros inversionistas, ellos pusieron $25,000 con un cap de 2.5 millones en valuación. O sea, $100,000 por el 4%. $100,000 por el 4%. Yo aquí tengo un conflicto de interés, entonces yo por eso estoy fuera. Estás valuando tu empresa en $2.5 millones. Sí, 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. ¿Tienes una aportación de capital anterior, una ronda anterior a esta? Bueno, entró un socio con $500,000 por el 35%, que ese es mi socio actualmente. Eso fue hace más de 2 años. Después fuimos a Silicon Valley, donde alguien invirtió con nosotros con una evaluación de $1 millón. Invirtió $100,000 para poder entrar a la aceleración con Google, para poder constituirnos allá, para hacer todo. Eso fue hace 8 meses. Y después levantamos con estos otros... ¿Por qué porcentaje de la empresa? Con el 10%. Y entonces después ya entraron nuevos socios a esta siguiente... que es esta misma evaluación. Sí, están entrando o sea, con en un 2 6. años pasó tu empresa de valer $1 millón a $1 millón a $2.5 millones. Así es. Y ahora contéstame, ¿cómo hacen dinero? Actualmente todas las descargas han sido gratuitas y el siguiente paso es crear el modelo de suscripción mensual. Suscripción mensual. No es por descarga, sino por suscripción. ¿Cuánto piensas cobrar? $5 al mes. ¿5 ¿Y por qué en dólares dólares? al mes? $5 al mes. ¿Y por qué en dólares? ¿100 pesos al mes? Mira, yo tengo problemas de las burbujas de empresas que cuestan hace un año 500,000 pesos y ahora 25 millones de pesos. Sigo con la sospecha de que hay una burbuja tecnológica de inversionistas. No te sé evaluar, esa es la mala noticia, pero también es la mala noticia que te voy a dejar ir porque tu producto está espectacular Gracias. y por eso estoy fuera. Veo que has tenido 1 millón de descargas y solamente tienes 40,000 activos. Tienes un churn muy alto. Sí, ese problema se corrige teniendo contenido y agregando valor a la plataforma para que la gente Pero siga hoy consumiendo. serías el 96%. Sí, porque todo ha ido... Empezó todo con un libro. Yo escribí el primer libro como un hobby, así, y luego fue creciendo. Yo te doy los $100,000 por el porcentaje que corresponda a la evaluación de tu última ronda, que fue hace unos meses, de $1 millón. O sea, sería el 10%. ¿Hasta cuánto podríamos subirlo, Arturo? Donde tú te sintieras cómodo, donde decir, ok, los estoy ayudando a que sigan avanzando, a que también la siguiente ronda ya se fijó en un precio más alto, que eso es lo que ven los inversionistas. Pero es lo que te decía Pati ahorita, a mí me interesa que avance el producto, a mí me interesa que avancen los ingresos, a mí me interesa que avancen las utilidades. Mira, y si tienes un conflicto con los nuevos inversionistas, que supongo que es tu problema, ¿no? Que te están pagando a una evaluación de 2,5 millones, dame el 10 por los $100,000 y hacemos un contrato en donde solo te compro el 4%. Y dame otro 6% por concepto de asesoría, por concepto de meter esto en promoción o en alguna otra cosa. Y tu valuación sigue siendo de $2,5 millones, pero pues a mí me cuesta un poquito menos entrar y te doy ese valor extra en lo que yo puedo ayudar en esto, que creo que puede ser muchísimo, sobre todo en el tema de promoción, muchísimo. Yo realmente creo que para esto Arturo es la persona ideal. Nadie vende más libros que ellos en México y este tema, entonces para no estorbar y no ponerlos en tensión, hay que dejarlos ir. yo estoy fuera. Por el bien del proyecto, yo estoy fuera. ¿Trato hecho? Trato hecho. Muy bien. Arturo es el experto en tecnología y le encanta la tecnología y aparte le encanta la lectura. Era el tiburón ideal para nosotros.